George Lucas, a los 81 años, finalmente ha hablado. Han pasado décadas desde que el personaje de Star Wars enterró una serie de ideas, juguetes, libros y otros objetos. Contamos con suficiente material para hacer 100 películas más de Star Wars. Sobrevivió a un accidente de tráfico en 1962, que estuvo cerca de ser mortal. Los expertos afirmaron que su pronóstico era sombrío. Sin embargo, todo lo que pasó durante esos 4 meses cambiaría la industria cinematográfica para siempre. Después de un largo periodo de silencio, Lucas finalmente está hablando ahora. Finalmente, dijeron, está bien, lo haremos, pero tiene que tener el respaldo de una gran estrella o nombre. Respondí, no puedo conseguir un actor famoso porque es una película sobre adolescentes. Su terrible decisión que le costó miles de millones de dólares, el secreto que ocultó a sus propios jugadores y las falsedades que lo llevaron casi al colapso. Después de escuchar sus palabras, verás Star Wars desde un nuevo punto de vista. El 14 de mayo de 1944 nació en Modesto, California. Él tenía un pequeño rancho de nueces que pertenecía a su padre y también dirigía una librería. Debido a sus problemas de salud crónicos, su madre pasaba mucho tiempo yendo y viniendo de hospitales. Debido a esto, la casa parecía desierta y silenciosa. George provenía de una familia metodista conservadora que valoraba la obediencia a la autoridad y el trabajo duro. Su padre decía que él y sus hermanos debían hacerse cargo del negocio familiar. Sin embargo, George era singular. Mi familia fue por primera vez a Disneylandia en julio de 1955, cuando abrió sus puertas. Aquel viaje permanecerá para siempre con el pequeño Jorge. Algo que sintió a través de los paseos, las historias y el sueño lo acompañaría por siempre. George, cuando era más joven, era un gran aficionado de la ciencia ficción. Para él, mirar programas como Flash Gordon y Book Rollers era algo común. Era un lector de cómics de toda la vida que disfrutaba dibujando naves espaciales y extraterrestres en su diario. Entre los numerosos libros de acción que devoró estaban Robinson Crusoe y Treasure Island. No obstante, su preferido era Flash Gordon. Los seriales eran su elección después de la escuela. No fue una ocurrencia seguir ese deseo. Comenzó a generar en su imaginación historias, nuevos y extraños planetas y bocetos. A pesar de que trató de producir una película de Flash Gordon en el pasado, no logró obtener los derechos. Por lo tanto, su sueño infantil se transformó en Star Wars. No obstante, crecer no fue fácil. George asistía a la escuela Thomas Downey High School en Modesto. Era pequeño, tímido y reservado. A pesar de ser adulto, su estatura era de solo 5'7", lo que provocaba que los niños en el colegio se burlaran de él. Como se sentía invisible, se ocultaba detrás de libros, autos a escala y viejos seriales de películas. Se mantuvo alejado de las peleas y los grupos. No obstante, se produjo un cambio en la clase de cámara. George dejó de ser un blanco y comenzó a observar las cosas. Sus maestros comenzaron a percibir su habilidad para contar historias y escribir. A pesar de que seguía siendo tímido, sus primeras luchas moldearon su perspectiva sobre las personas. Empezó a sentir pena por los marginados, los fracasados y los forasteros de la sociedad. En la escuela, él obtuvo mayormente CS y C menores. Fingió que la escuela no le importaba y pasó la mayor parte de sus clases soñando despierto acerca de automóviles y cámaras. Tras la escuela, dedicó horas y horas a trabajar con un auto Bianchi Bianchina, un pequeño carro italiano de color amarillo, que estaba basado en el Fiat 500. Él lo competía con mucho entusiasmo. Además, grabó carreras de autos en Modesto con la cámara de 8 milímetros que era de su familia. Sus padres creían que era algo superficial, pero realmente se trataba del inicio de algo mucho más grande. El 12 de junio de 1962, todo se transformó. 3 días antes de que George se graduara de la escuela secundaria, estaba regresando a su casa conduciendo su Bianchina modificado. Mientras se dirigía a la entrada de su casa, un compañero de clase llamado Frank Ferrer trató de adelantarlo con una Chevrolet Impala de gran tamaño y a una velocidad muy alta. El Chevy se estrelló contra el auto pequeño de George,
lo que hizo que éste se volcara varias veces antes de chocar contra un nogal. La mañana siguiente, una imagen del auto gravemente dañado se publicó en la portada de Modesto B. Frank, el conductor, logró salir ileso. Sin embargo, el cinturón de seguridad de George se rompió y lo lanzó fuera del vehículo justo antes de que éste iba a estrellarse contra un árbol, lo que podría haberle salvado la vida. George's corazón no latía y él no respiraba cuando los bomberos llegaron. Lo llevaron rápidamente al hospital, donde estuvo a punto de morir. Sus costillas dolían, sus pulmones también, su piel se tornó azul y vomitó sangre. Pasó 2 semanas en terapia intensiva, apenas aferrándose a la vida. Los médicos estaban convencidos de que no sobreviviría, pero sí lo hizo. En retrospectiva, George comentó que el accidente le había mostrado cuán cerca está la muerte de la vida y que ese choque le transformó su visión sobre todo. A pesar de 4 meses de curación, él seguía sin poder realizar las actividades físicas que le gustaban. Habló sobre cómo decidí que iba a hacer algo con mi vida. Después de eso, empezó a leer mucho sobre filosofía, mitología y la naturaleza humana. Su interés por el mundo que lo rodeaba pasó de ser una falta de éxito en la escuela a una curiosidad insaciable por su entorno. Experimentó con sentimientos de culpa del sobreviviente y se cuestionaba por qué estaba vivo. Esta pregunta lo acompañó durante un largo tiempo, influyendo temas como el destino, el propósito y el viaje silencioso del héroe. Y cuando comenzó a sentirse mejor, se inscribió en Modesto Junior College, donde estudió filosofía y psicología, 2 áreas que antes había ignorado. Cuando sus calificaciones fueron mejorando, se inscribió en su primer curso de cine. A pesar de que ya no competía, seguía yendo a las carreras y tomando fotografías desde las gradas. George conoció al fotógrafo Haskell Wessler, quien también tenía interés en las carreras, por medio de esta actividad menos arriesgada y le recomendó que postulara a la Escuela de Artes Cinemáticas de USC. George obtuvo su grado de asociado en 1965 y luego se trasladó a la USC. Si bien esto significó el final de su sueño de ser corredor, también fue el inicio de muchas otras cosas. George estaba completamente dedicado a USC y terminó 2 años de universidad en un año. Se unió al grupo cuando tenía 21 años, y se hizo amigo de Walter Murch, John Milius y Caleb Deschanel. Todos ellos llegarían a ser directores. Con el tiempo, recibieron el nombre de Dirty Dozen. Un maestro llamado Slavoj Vorkapich le enseñó a Lucas cómo emplear el montaje para modificar la atmósfera y el tiempo, mientras que Lester Nobros, otro de sus maestros, tuvo un impacto importante en él al no solo instruirlo en cuentos. Estas lecciones ayudarían a Lucas a desarrollar el estilo de películas por las que es conocido. George realizó en 1967 una película corta de 15 minutos llamada Electronic Labyrinth, THX 1138-4EB, que narraba la historia de un hombre que tenía que escapar porque estaba siendo observado. A muchos les sorprendió lo bien que lucía y sonaba para ser una película hecha por un estudiante. Él se ofreció para dar una clase de USC que a la Marina no le interesaba, lo que le permitió conseguir color en película y procesado en laboratorio gratis. Los hombres de la Marina se convirtieron en su elenco y equipo técnico. Grabó en lugares reales, como UCLA y LAX, durante la noche. Debido al proyecto final, obtuvo la beca Samuel Warner Memorial y se desempeñó como pasante en Warner Brothers durante 6 meses. Después de un largo periodo, la Biblioteca del Congreso lo incorporó al Registro Nacional de Cine. Lucas no solo se esforzó en su trabajo en USC. No durmió mucho. Durante 18 horas al día, se dedicaba a editar vídeos y con frecuencia hacía pruebas en la madrugada. Se unió a Chris Lewis y Don Glatt para crear un pequeño grupo que se llama Clean Cut Cinema Club. Juntos, constituyeron Sunrise Productions. A lo largo de ese periodo, George hizo amistad con Martin Scorsese y Steven Spielberg. 543, el proyecto cinematográfico más ambicioso en el que colaboraron, no llegó a ser terminado. Se suponía que sería un falso documental sobre una película falsa de playa, titulada Ourgi Beach Party. Curiosamente, Lucas fue reclutado para la guerra de Vietnam inmediatamente después de terminar la universidad. Con 23 años, los médicos encontraron que tenía diabetes tipo 2, una enfermedad que había heredado de su abuelo.
Debido a las lesiones pulmonares que sufrió en el accidente automovilístico, se le asignó la clasificación 4F, lo que significaba que no era apto para el servicio militar. Lo hirió profundamente el rechazo. Luego de leerlo, tuvo profundas reflexiones sobre el poder y la guerra. Después de discutir con Francis Ford Coppola, la idea inicial de dirigir una película estudiantil sobre un hombre apocalíptico combatiendo un avión se transformó en Apocalypse Now. Los temas rebeldes en THX 1138 y Star Wars se vieron influenciados por su corto contacto con la guerra. Sin embargo, a George Lucas le faltó poco para perderlo todo antes de que Star Wars se convirtiera en una película. Con un presupuesto de únicamente $777,000 se rodó el primer filme, THX 1138. Se sintió raro, frío y gracioso. Al estrenarse, la asistencia al cine era baja y la película solo recaudó $2. Después de aquella terrible pérdida de $4 millones, Lucas tuvo que devolver a Warner Bros. Su bono de manera personal. La presión fue tan fuerte que casi dejó de dirigir antes de comenzar. Sabía algo doloroso. Si deseaba seguir vivo, no podía hacer películas para sí mismo. Tenía que pensar en lo que le gustaría ver a la gente. La razón silenciosa por la que se creó Star Wars, en primer lugar, fue ese fracaso vergonzoso y humillante que resultó ser costoso. De ello, se percató de la cruel realidad acerca de Hollywood. ¿Y si THX 1138 hubiera tenido éxito? Es posible que Lucas hubiera dedicado el resto de su vida a crear películas de arte raras. Sin embargo, la angustia lo cambió. En algún momento sabía que tenía que retirarme y pasar a otras cosas, dijo. Cosas en la filantropía, agregó Lucas más tarde. Cuando Star Wars nació, Lucas tenía un trabajo difícil por delante. Él invirtió todos sus ahorros de vida en eso. En 1975, 20th Century Fox lo contrató para Star Wars, pero no creyeron que funcionara. Creían que todo era por diversión. Para seguir a cargo, Lucas propuso disminuir su salario de $500,000 a $150,000 a cambio de los derechos para crear secuelas y comercializar productos. No fue un acto mágico el filmar Star Wars. Fue una pesadilla. Rieron y accedieron, pero no creían que los juguetes tuvieran valor alguno. No obstante, esa única decisión le costaría a Fox miles de millones de dólares. Para 2014, la marca de Star Wars tenía un valor de $37,000 millones y los juguetes generaban anualmente $5,000 millones. Lucas made attempts to vend the toy derechos to diversas empresas hasta 2016, pero solo Kene aceptó. Esta compañía se quedó con el 5% de cada juguete vendido más $100,000. Lucas se hizo rico por ese error y nunca lo olvidó. A pesar de que siempre tenía razón, la gente no le creía. La filmación en Túnez se inició el 22 de marzo de 1976, pero se interrumpió el segundo día debido a las primeras lluvias invernales que cayeron en medio del desierto en 5 décadas. Varios miembros del equipo se enfermaron. El artista de criaturas Stuart Freeborn fue ingresado en el hospital por neumonía. Los motores de R2D2 fallaron. La vestimenta de C-3PO le cortó el pie a Anthony Daniels. Estando en Londres, integrantes del equipo británico se burlaron de la película en los estudios Elstree, llamándola un espectáculo para niños que no iba a durar más allá de las 5:30 de la tarde. Lucas recurrió a Industrial Light y Magic porque nadie más podía asumir el volumen de trabajo que él necesitaba. Sin embargo, cuando él fue a ILM después de que la película se terminara, solo habían terminado 7 tomas y solamente una podía ser usada. Los efectos de una película presupuestada en $11 millones terminaron costando más de $1 millón, lo que hizo enfurecer a Lucas. La tripulación se mantuvo serena y se movió a un ritmo pausado. John Dykstra, quien era el supervisor de efectos visuales, no pudo detener la situación. Dejó a su editor sin trabajo, trabajó los fines de semana y eliminó escenas por sí mismo hasta que Lucas intervino. Si no hubiera existido Lucas, Star Wars habría sido una tontería. Por la causa, él sacrificó su vida. Lucas, a los 28 años y en el momento de mayor estrés de su vida, sufrió un fuerte dolor en el pecho tras una discusión con Dykstra. Parecía que había sufrido un infarto y lo llevaron rápidamente al hospital.
Resultó que él tenía la presión arterial alta y estaba muy estresado. Los médicos le advirtieron que dejara de hacerlo o arriesgaría su vida. Se burlaron de su discurso en el set, incluso Harrison Ford. Estaba cansado, y en ese momento, tomó la decisión de no volver a dirigir otra película de Star Wars, porque era demasiado para él. No obstante, no permaneció por mucho tiempo. La película recaudó $775 millones y todo cambió. Lucas sorprendió a todos con el lanzamiento de The Empire Strikes Back, manteniendo en secreto la mayor revelación de la historia del cine, que el padre de Luke era en realidad Darth Vader. Este misterio solo era conocido por Mark Hamill y el propio Lucas. El guión decía: Obi-Wan asesinó a tu padre. Ni siquiera su jugador interior sabía de esto. Vader no tenía conocimiento. David Prowse improvisó líneas, y posteriormente James Earl Jones grabó la línea real. Lucas no dijo la verdad hasta el 21 de mayo de 1980, cuando el mundo se sorprendió. Nadie lo vio venir, y fue el mejor giro de la trama en la historia del cine. No obstante, tras bastidores, Lucas se estaba arriesgando nuevamente con todo. Él tomó prestados $18 millones para financiar The Empire Strikes Back, utilizando su propio dinero. Si fracasaba, estaba condenado. El precio aumentó, lo que causó más estrés. Su amistad con el productor Gary Kurtz se acabó. Kurtz afirmó que el estrés afectaba a todos, pero Lucas no se rindió. La película obtuvo $538 millones. El riesgo dio resultado y Lucas mantuvo la propiedad total de sus creaciones. No obstante, hubo dificultades en el camino. El Stree Studios sufrió un incendio que destruyó la tercera etapa de Return of the Jedi. Las condiciones de las vías eran tan malas que los camiones de bomberos no podían llegar a tiempo. Todo estaba en llamas. Se perdieron los sets y la filmación se retrasó 3 meses. Kubrick, quien estaba próximo a filmar The Shining, utilizó el incendio como pretexto para ocupar más espacio. La tripulación de Lucas estaba furiosa, quejándose de que era la parte más dura de la filmación. Aunque el coste de reconstruir 64 conjuntos fue elevado, casi rompió su amistad. Kurtz y Lucas terminaron American Graffiti y la primera película de Star Wars después de una década colaborando. Sin embargo, para el momento de Empire, Lucas había convertido a Lucasfilm en una gran compañía y contrató a desconocidos. Kurtz estaba furioso porque pensaba que la historia era fundamental, pero su especialidad eran los juguetes. Se consideró a Kurtz culpable de todos los fracasos de Lucas. Independientemente de si Kurtz fue despedido o no, dejaron de comunicarse y nunca más trabajaron juntos. Lucas utilizó el dinero de Star Wars para construir un castillo. En 1978, adquirió 4.700 acres de terreno que posteriormente se convertirían en Skywalker Ranch. El rancho, que tuvo un costo de $100 millones para su construcción, contaba con una estación de bomberos, jardines, un teatro privado llamado Stag y un lago que lleva el nombre de los Ewoks. No obstante, gran parte de la propiedad no se había desarrollado y Lucas logró escapar. El carácter encubierto del proyecto implicaba que ni siquiera el presidente Reagan podía acceder a él. Lucas deseaba la paz y sentía que se la merecía. En este momento, comenzó a colaborar con Spielberg en Raiders of the Lost Ark. Para coordinar efectos especiales y acrobacias, el 27 de mayo de 1980 trabajaron en conjunto con ILM. Le dieron preferencia al peligro en lugar de la seguridad, y a pesar del daño que generó, continuaron porque tenían fe en resultados utilizables. La primera escena de Raiders fue notoriamente complicada de grabar, pero se volvió un momento célebre. Los personajes estaban decididos a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Por casualidad, en 1984, George Lucas creó una película que cambiaría para siempre a Hollywood. Algunas escenas de Indiana Jones y el Templo de la Perdición fueron demasiado gráficas para una clasificación PG, lo que sorprendió a los espectadores. Los padres, enojados, llevaron a sus hijos a la aventura con la idea de que sería divertida como Los cazadores del Arca Perdida, pero les provocó pesadillas. Más tarde, Lucas confesó que él y Steven Spielberg estaban pasando por un momento difícil. El matrimonio de George estaba llegando a su fin. El dolor de Steven y su novia,
quienes habían terminado recientemente, se manifestó en la película. La reacción fue tan poderosa que Hollywood se vio obligado a formar un nuevo grupo de clasificación. El PG-13 fue establecido solo 2 meses después del lanzamiento de la película en junio de 1984, siendo los primeros films en recibir la Red Dawn y The Woman in Red. La vida personal de George Lucas ya había fracasado un año antes, en 1983. El 16 de junio, el modesto B informó que George y Marcia, su esposa, que era más que una simple esposa, estaban en proceso de divorcio. Marcia fue más que su esposa. Ganó un Oscar por la edición y tuvo una participación importante en la realización de Star Wars. Ella había modificado algunos fragmentos de la película original y contribuido a que ésta fuera más emotiva. Ella era el alma de Lucasfilm. Mientras George trabajaba, ella organizaba fiestas y mantenía unido al equipo. Tras su separación, Marcia recibió entre 35 y 50 millones de dólares en efectivo. Más de lo que costaba una película de Star Wars por aquel entonces. Lucas había estrenado hacía poco El regreso del Jedi y las ventas de productos relacionados con Star Wars estaban comenzando a descender. Perder a su esposa, su pareja y la mitad de su fortuna al mismo tiempo lo dejó devastado. Él había planeado tomarse un tiempo para estar con su hija y ella, pero nunca lo llevó a cabo. Como consecuencia, acabaría perdiéndolo todo. Para mantenerse a flote económicamente, tuvo que comenzar a vender porciones de su negocio. Una división contaba con un reducido grupo de expertos en imágenes computacionales, que trabajaban en secreto desde 1979. George los convirtió en su propia empresa en febrero. No tenía una visión en el comienzo. Las cosas se pusieron difíciles. Steve Jobs invirtió $5 millones para comprar el equipo y otros $5 millones para mantenerlo funcionando. Con el tiempo, ese grupo se transformó en Pixar. Las cosas no salieron bien. Tuvieron dificultades para vender su equipamiento de Pixar Image Computer. El sistema Edit Droid no funcionó y se produjeron únicamente 24 máquinas. Jobs tuvo que invertir $50 millones de su propio dinero en Pixar para sostenerlo. No obstante, a medida que la empresa se enfocó en la animación, lo que Lucas consideraba un proyecto fallido se convirtió en una de las compañías de entretenimiento más importantes del mundo. Para poder sobrevivir, tuvo que renunciar.